todo esto que vimos de cómo se desarrolla la placenta, cómo se empieza a formar el corion, cómo se empieza a desarrollar el cisticio, el cistotrofoblasto, pues es importante. Primero todo empieza con la buena fecundación, con la fecundación adecuada, en donde la duplicación celular, y luego las 4 células, la mórula, hasta blastocisto. Y ahí no hay placenta, por supuesto. Digo, están las células del reconocimiento genético que van a originar la formación de placenta, pero ahí no tenemos, estrictamente hablando, sincicio trofoblasto, ya que se implanta, que llega a la decidua materna, a la decidua endometrial, ahí empieza a infiltrarse toda esta serie de arterias endometriales y se empieza a infiltrar ese sincito trofoblasto. Y ahí empieza todo el show. Desde ese momento ya empieza la producción adecuada de muchísimas hormonas que ahorita vemos. Desde ese momento podemos identificar de cierta manera dónde va a estar ubicada la placenta, ¿sí? Y esto es bien importante. A final de cuentas, la placenta va a funcionar como barrera, va a hacer que el feto se nutra, que respire, tiene producción endocrina, es decir, hay hormonas que se producen ahí, y le confiere cierta estabilidad inmunológica a la placenta. Y en ese sentido tenemos que valorarla como tal. La placenta la va a ser encargada desde un principio hasta el fin de que el feto crezca, ¿sí? Una placenta con baja perfusión va a tener como resultado un feto que no crezca o alteraciones fetales importantes. Entonces, para la mamá es importante porque donde se implante mal es un gran problema. Y con gran problema me refiero a gran problema. Y en el feto, si alguna situación hace que la placenta no tenga esa capacidad de filtrar y de producir lo necesario, el feto no crece bien o se puede morir. Y es un gran problema. ¿Sí? En lo que les digo, esta función, hay funciones de intercambio, obviamente la función endocrina, hormonas proteicas, todo esto que vemos ahorita. ¿Sí? Como barrera, primero, esta parte del sincito trofoblasto y el citotrofoblasto origina que la parte materna no esté en relación directa con el embrión y después con el feto. ¿Sí? Siempre vamos a tener esa barrera que se encarga de esto y esa barrera le va a conferir protección. ¿Sí? Ciertamente, donde empieza el cistotrofoblasto hacia el citotrofoblasto, hay una pequeño entrecruzamiento de fibras de colágeno y de tejido conjuntivo que después se eliminan, ¿sí? Pero hay fibrosis a final de cuentas. El sitio donde se implanta la placenta y el sitio donde va a crecer la placenta es un sitio de cicatrización posterior. Y hay una huella que va a quedar ahí para futuros embarazos. Entonces hay tejido conectivo, hay colágeno, ¿sí? Les repito, es una situación de intercambio selectivo que va a originar paso que para acá, ¿no? Por trasudado o por la misma función de vascular, ¿sí? Y por supuesto también esta barrera, pues obviamente toxinas, detritos celulares de la paciente, sustratos innecesarios o necesarios y todo lo que puede influir, ¿sí? Ahora, hay medicamentos. Acuérdense que el útero está rodeado, el miometrio tiene sangre. La mayoría, el 70% del intercambio, pues es por la placenta directamente en la inserción y por el cordón umbilical. Pero en la porción coriónica, amniótica, perdón, en la porción no coriónica, sino en la porción amniótica de la placenta, donde está toda la membrana amniótica que está adosada a la otra parte del endometrio, ahí trasudado, ¿sí? Ahí también es menos permeable, por supuesto, ¿sí? Pero entonces la paciente, si está consumiendo metrotexate, si está consumiendo aspirina, si está consumiendo paracetamol, si se avienta una Coca-Cola Light, todo eso, lo que se absorba, una parte se va a absorber por la placenta, propiamente dicho, en trofoblasto, y parte de esa absorción, que es un 30%, se absorbe por amnios, parte de la bolsa amniótica. En cuanto a nutricional, bueno, como su nombre lo indica, es el paso de nutrientes propios de la mamá, ¿verdad? Eso es por difusión simple, ¿sí? Y esto, como ustedes lo saben en fisiología, este intercambio gaseoso se lleva a cabo también. Para eso también se necesitan electrolitos, también tenemos cargas positivas, también tenemos cargas negativas que trascienden de los vasos placentarios hacia
hacia el citrofolácteo y hacia el feto, hacia el cordón umbilical directamente, ¿sí? Y lo que ocurre, este intercambio gaseoso también son cuestiones de membrana, ¿sí? Como ocurre en cualquier situación de membrana, ocurre también en esta parte de aquí, ¿sí? También hay difusión facilitada. Obviamente, como ustedes saben, el más común de este proceso es el de la glucosa. Y lo mismo que ocurre en otras partes del tejido, del organismo, en otros tejidos, también dependerá del gradiente de concentración que tengamos, ¿no? Y de todo esto, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la molécula de glucosa es grande. Entonces, eh, niveles que la mamá tenga de glucosa en sangre, si la mamá anda con sus 400 y casi en cetoacidosis, el feto trae 400, ¿sí? Si la mamá anda hipoglucémica, el feto anda hipoglucémico, ¿sí? Obviamente la mamá tú la puedes controlar de mejor manera y tienes mejor respuesta pancreática y tienes mejor respuesta insulínica. El feto apenas empieza a tener esa capacidad de responder a los niveles de hiper o hipoglucemia, ¿sí? Pero una paciente que tenga 400 miligramos miligramos de glucosa en sangre, a lo mejor le pones una insulina de NPH o le pones una insulina de acción rápida y vas a bajar esos niveles de glucosa a 150, 140, 130, ¿sí? Pero esos mecanismos de compensación que la paciente tiene hacen que tenga respeto por su difusión celular, ¿sí? Que no tengamos edema cerebral por esas disminuciones abruptas de la glucosa, ¿sí? Estas presiones osmóticas no se modifican tan bruscamente en la mamá por cambios de glucosa, pero en el feto sí. Entonces, no podemos nosotros eh, poner esos destrophis de rescate para poner insulina en pacientes diabéticas embarazadas. La paciente diabética embarazada tiene un control bien estricto, se comporta de manera diferente. La paciente diabética embarazada tú tienes que monitorizarla correctamente, ¿sí? No es lo mismo tratar una niña de 18 años, insulino dependiente, no embarazada, con diabetes tipo 1, a tratar a una paciente de 70 años, diabética de tipo 2, que toma metformina y glibenclamida, ya tiene función renal alterada, ya tenemos creatinina alta, a una embarazada. La embarazada, aunque sea diabética tipo 1, diabética tipo 2 o diabética gestacional, se maneja de manera distinta. Y la glucosa y la insulina de requerimientos son diferentes el primero, segundo y tercer trimestre, ¿sí? Entonces es más complejo tratar la diabetes gestacional porque pues, estamos basándonos también en el feto. Lo que tú hagas en la mamá, o bien, si la mamá tiene hipoglucemia, el feto también la tiene, ¿sí? Pero la mamá se echa un gansito y la sube, ¿sí? En el feto el mecanismo es un poquito distinto, ¿sí? Y los efectos de la hipoglucemia fetal son más graves de manera inmediata que la hiperglucemia. A un feto le va más mal si tienes un descenso súbito de glucosa que si la manda con hiperglucemia, ¿sí? Tiene un poquito más de repercusiones. De manera aguda, abrupta. De manera crónica, si el feto está expuesto a niveles de glucosa altísima durante mucho tiempo, es decir, que la mamá le valió un pepino cuidarse su glucosa, o bien tú, obstetra, no le calculaste bien su insulina, o no le calculaste bien su medicamento, y anda con glucosas elevadas, el feto la trae de manera constante. Y los mismos efectos que la mamá tiene, o el adulto tiene, con hiperglucemia, los tiene el feto. Los datos de poliuria, polidipsia, polifagia, todo esto, ¿sí? Todo esto que se manifiesta en estados de diabetes, el feto los tiene, ¿sí? Y una característica principal de los fetos en los que el transporte de difusión facilitada de glucosa está elevado, pues es el polidramio, los fetos orinan más, ¿sí? Tenemos fetos con polidramio. O sea, si esta difusión facilitada que les comento de transferencia de glucosa se alteró porque hay un mal control metabólico, porque la mamá no se toma medicamentos, no se aplica la insulina, el feto también tiene esos efectos metabólicos del metabolismo periférico de carbohidratos. Entonces, el feto empieza con orina mucho, como la diabética. Entonces, una característica de las mamás con diabetes gestacional no controlada es que el feto esté con polidramio, ¿sí? Y como la glucosa, a final de cuentas, tiene un efecto anabólico, ¿sí? Los fetos crecen, hacen hipertrofia y edema de las células, ¿sí? Entonces son fetos grandes, ¿sí? Entonces,
una mamá diabética no controlada va a tener hijos grandes, fetos grandes, de alto peso en los macrosómicos, ¿sí? Con polidramios. Y no está bien, ¿sí? No porque tengas un bebé de 4 kilos gordito, mira cachetoncito, qué bonito, el bebé, mira qué gordito, está bien bonito, parece oso panda, no está sano, ¿sí? Esos fetos que están gorditos, arriba de 3 kilos 500, son fetos fetópatas, con fetopatía diabética. Entonces, un bebé arriba de 3,500, vigilarlo, ¿sí? No está bonito, no porque esté gordito, ¿sí? Bonitos y gorditos, los pingüinos de Madagascar. Los fetos deben de pesar de 2 kilos 500 a 3 kilos 500. Ese es el peso ideal de los fetos, ¿sí? El resto de los parámetros arriba de 3,500 y 2,500 no está bien. Y gran parte importante de esto es por esta difusión facilitada de la glucosa. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y la mayor parte de la transportación, pues es madre-feto, placenta-feto, ¿no? Igual, como transporte activo, bueno, ya vendamos todo esto, el hierro que consume la paciente, el calcio que consume la paciente, el ácido fólico que consume la paciente. Todo esto tiene que ver con gradientes de concentración, ¿sí? Lo mismo que pasa en el riñón, lo mismo que pasa en el sistema nervioso central, lo mismo que pasa en la sinapsis, con cargas eléctricas positivas y negativas, pasa lo mismo aquí. Entonces aquí también tenemos transferencia de aminoácidos, ¿sí? La placenta actúa como un órgano receptor. También la placenta actúa como un antígeno, ¿sí? Al final de cuentas, la placenta es un antígeno, ¿sí? Que te está generando cierto grado de inmunidad, ¿sí? Pero bueno, en el nutricional también, ¿sí? La placenta, para que se lo imaginen, es una célula grandotota, ¿sí? Y esa célula grandota de todo esto es un mecanismo de membrana, ¿sí? Y esa transfusión, difusión, el transporte activo se representa en esa célula enorme que es la placenta, ¿sí? Entonces, lo que está en el líquido intracelular, lo que está en el líquido extracelular, se manifiesta de una manera macroscópica, ¿sí? Entonces, es bien importante. Lo que la mamá haga o deje de hacer, lo que tú como médico recetes o dejes de recetar, el medicamento que consume, lo que esté circulando en la sangre materna es lo que va a estar circulando en la sangre fetal. Entonces, muchísimo cuidado, ¿no? Otro mecanismo en la pinocitosis, como la inmunoglobulinas, bueno, también, ¿verdad? También es importante esto, ¿sí? Igual en nutrición, bueno, también otro mecanismo de nutrición es el transporte de glóbulos blancos, glóbulos rojos, de factor de línea blanca y de línea roja, ¿sí? Si la paciente tiene 10 de hemoglobina, esa hemoglobina circulante, esa grados de eritrocitos y volumen corpuscular medio y hematócrito, pues es lo mismo que el feto, ¿sí? Obviamente al momento del nacimiento se modifican muchas cosas, porque se pierde cierta sangre al momento del nacimiento, al cortar el cordón umbilical o al desprenderse la placenta. Pero el eritrocito que anda circulando con 7 hemoglobina, que es un eritrocito nada más anda por todos lados, le pasa al feto, lo medio nutre y se regresa, ¿sí? Entonces es lo mismo. Es por eso que muchas pacientes, por el consumo placentario y por el consumo fetal, cursan con cierto grado de anemia, ¿sí? Es hasta cierto punto común que la paciente embarazada baje 1 gramo de hemoglobina en el primer trimestre, baje otro gramo de hemoglobina en el segundo trimestre y baje otro gramo de hemoglobina en el tercer trimestre. Hay pacientes que llegan a bajar hasta 3 gramos de hemoglobina en el embarazo, ¿sí? Y eso se ve al consumo excesivo de la placenta, ¿sí? Y esto, no todos los eritrocitos pasan a la placenta, los que pasan en la mayoría, pero muchos se destruye, ¿sí? Entonces, tenemos niveles de hemoglobina distintos. La bilirrubina directa o indirecta en las pacientes también se modifica. Vamos a ver a lo largo del curso que el metabolismo hepático es distinto, ¿sí? TGO, TGP, DHL, estrógenos, todo lo que se sintetiza en hígado es diferente en la embarazada, ¿sí? En tiroides también, T3, T4, TSH se modifican en la embarazada, ¿sí? En pulmón, ¿sí? La presión de expiración al final, la presión positiva al final de la expiración se modifica, el gasto cardíaco se modifica. Si tú le haces una cuantificación de factores de natriuréticos auriculares también. Entonces, todo cambia en el embarazo, muchachos. Y como tal se debe de tratar. Y tú debes de saberlo, ¿sí? Si tú una embarazada la checas en el segundo trimestre y trae 10 de hemoglobina o trae 9 de hemoglobina y tu primer pensamiento es, señora, hay que ponerle hierro,
vamos a poner, o el peor de los escenarios, señor, hay que transfundirla. No sabes que a lo mejor ese proceso es fisiológico, ¿sí? Y lo puedes reparar. En la embarazada es mucho más fácil aumentar la concentración de hematócrito y de glóbulos rojos con hierro oral, y sobre todo el fumarato ferroso. El fumarato ferroso es el indicado en los pacientes, no es sulfato porque la síntesis es distinta, es fumarato ferroso. Y los compuestos nutricionales que tenemos, los suplementos alimenticios en embarazada, todos y cada uno de ellos tienen fumarato ferroso y ácido fólico. Lo demás que le pongas al suplemento es mercadotecnia. Si le pones zinc, si le pones DHA, si le pones vitaminas, minerales, si le pones un poquito más de potasio, si le pones lo que sea, es un adorno, ¿sí? Todo lo mínimo necesario que debe tener un suplemento es fumarato ferroso y ácido fólico, ¿sí? Debemos de recordar, muchachos, que para que el ácido fólico funcione, tenemos que consumirlo 2 meses antes de la gestación, ¿sí? Y durante la semana 14 hasta ahí. El ácido fólico no sirve para función fetal después de la semana 14, porque el ácido fólico lo que nos va a permitir es adecuar la neoformación, la formación adecuada pues del tubo neural, ¿sí? Del tubo neural e incluso el cierre de la médula, ¿sí? Y todo el tubo neural acá arriba, ¿sí? Entonces, evita hasta cierta manera alteraciones de espina bífida, de cierre prematuro o cierre tardío del tubo neural, anencefalia. Funciona. Es lo referente al sistema nervioso. Ácido fólico, ¿sí? Pero hasta la semana 14, que es cuando se lleva esto. Si tú le haces ácido fólico después de la semana 14, ya no tiene, se pierde ese objetivo, ya no tiene caso. Todos los suplementos actualmente tienen ácido fólico y se lo puede seguir tomando hasta el final del embarazo, no pasa nada. Pero lo que funciona es un par de meses antes y hasta la semana 14 de ácido fólico. Bueno, lo mismo ocurre en pacientes hipóxicas, lo mismo ocurre en pacientes con hiperoxemia, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, la paciente con hipoxia que tiene COVID y que tiene datos positivos a COVID, en la que satura menos de 90, 89% de oxígeno, el feto pasa lo mismo, ¿sí? Entonces es un gran problema ahorita. La cantidad de oxígeno circulante se refiere al feto también, ¿sí? Y tienes que valorar todo eso. Entonces, sangre circulante materna es la sangre circulante fetal. En lo endocrino, la placenta como tal sí produce también liberación y síntesis de algunas hormonas que ahorita vemos, ¿sí? Hormonas proteicas y esteroideas, ¿sí? La placenta, desde el inicio de la concepción, puede llegar a producir, o sobre todo sintetizar, y es un órgano receptor para hormonas, no que la produzca la GnRH. La GnRH, la TRH, la hormona de crecimiento y somatotropina se producen allá, pero estas tienen receptores directos en el trofoblasto, que es en este caso la placenta, que es el cincito trofoblasto. Entonces, por ejemplo, todas las que vemos aquí, interleucinas, el GnRH, gonadotropina coriónica, etc., tienen receptores exclusivamente en el cincito trofoblasto. Entonces es bien importante esto. Lo que sí producimos en placenta son progesterona y estrógeno, sobre todo estrona, ¿sí? Pero la progesterona se produce de manera cuántica en placenta, ¿sí? Lo demás, en las hormonas proteicas, fíjense muy bien, las hormonas proteicas son las que tienen aumentados receptores para su función en el cincito trofoblasto, es decir, en la parte materna de la placenta, ¿de acuerdo? De las hormonas esteroideas, la progesterona y los estrógenos, sobre todo estrona, sí se producen directamente en la placenta. Bueno, estas otras hormonas, la gonadotropina coriónica humana, es la que más producción tiene desde un principio, sobre todo en su fracción beta, porque hay una fracción alfa que tiene también producción suprarrenal. Aquí lo que nos importa es la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana. Y la fracción beta de la
hormona gonadotropina coriónica tiene sitio exclusivo de producción en trofoblasto. ¿Sí? Hay tumores ováricos que te producen gonadotropina coriónica. ¿Sí? Pero tienes que tener un tumor para poder discernir. ¿Sí? Si tú tienes un embarazo, si tienes una paciente con ciertas semanas de retraso o lo que tú gustes, tienes que un factor pronóstico para la viabilidad y para el estatus fetal o embrionario es la cuantificación de fracción beta de gonadotropina coriónica. ¿Sí? Y se empieza a producir. Esta sí, muchachos, y esto es pregunta de examen, esta sí se produce desde la concepción, desde que el espermatozoide, en mi caso, espermatosaurio, llega al óvulo y se mete ahí, desde ahí empieza ya a haber producción de gonadotropina coriónica. ¿Sí? En ese sentido, si tú le haces a la paciente una determinación de cuantificación de fracción beta de gonadotropina coriónica, si tú supieras, como por arte de magia, se acaba de embarazar hace 2 horas, señora, tómese una fracción beta y ya va a salir positiva, ¿sí? Desde el momento de la concepción, ¿sí? Y empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Sí? El pico máximo de gonadotropina coriónica es a la semana 14, más o menos. Ahí topa la fracción beta de gonadotropina coriónica. Y después de la semana 14, 15 empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, pero se mantienen valores muy bajos, pero persistentes. Pero empieza a subir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto es un parámetro importante para ver el pronóstico de ese embarazo. ¿Sí? Si tú tienes un embarazo de 7 semanas en las que se ve un saco gestacional, chirris, pero como que no te mide bien, como que el embrioncito mide más chiquitillo y todo eso, tienes cierta duda de cuánto pueda tener, o porque no sabes hacer ultrasonido, o porque lo mandaste a hacer a Salud Digna, o porque el aparato que tienes es muy chafa, o porque tienes dudas, o porque no sabemos su última regla. Te haces un ultrasonido y dices, ay señora, pues es que debería tener 8 semanas según las cuentas y mide para 6. Pide una fracción beta, ¿sí? La fracción beta, después le paso una tablita, depende de las semanas, hay cierta cantidad, ¿sí? De una semana, pues debe tener 1000. De 2 a 3 semanas tiene que tener 4000. De 3 a 4, así se va, ¿sí? Que son parámetros aproximados, variables, pero tiene que ver importantemente un incremento progresivo, ¿sí? Es decir, si tú haces al paciente que les digo, le haces un ultrasonido y mide 6 semanas y debe tener 8, pide una fracción beta. Si la fracción beta más o menos corresponde a las semanas que debe tener, según lo que midió el ultrasonido, bueno, pues te quedas un poco tranquilo. Pero si tiene más fracción beta y mide menos, pues ya estás viendo qué pasa. O bien, si tiene muchísimo menos de lo que mide. Y tienes que hacer nuestra cuantificación. Entonces, es bien importante la cuantificación de fracción beta, ¿sí? Porque esa se produce. Entonces, el pico máximo es en la semana 14. También la importancia en este caso de la fracción beta cobra relevancia en pacientes, por ejemplo, que tienen retraso menstrual, que tienen una fracción beta, una prueba de embarazo positiva, y le hacen un ultrasonido y tienes útero vacío. Si tienes útero vacío, está chihuahua, pero trae retraso, trae una prueba positiva, y le haces una cuantificación y te sale 5000, 6000 unidades. Para esa cantidad de unidades, según las tablas de correlación, pues ya deberías tener un embarazo intrauterino. ¿Sí? Entonces ya, si el útero sigue vacío, pues ya tienes que ir buscando datos compatibles con un embarazo ectópico y todo. ¿Sí? O bien, la gonadotropina coriónica, si haces una cuantificación y te salen cientos de miles, muchísima, pues ya puedes estar pensando embarazo molar. Los embarazos molares suben la hormona cantidades industriales. Si lo normal es de 30.000 unidades, el pico máximo de gonadotropina en la semana 14, en el embarazo molar anda en 90.000, 120.000, 150.000, muchísimo. ¿Sí? La cantidad es 400 o 500% más en el embarazo molar. ¿Sí? Entonces, tú la cuantificas y dices, ah, si trae 100.000 unidades de fracción beta y en el embarazo de medio raro, ya estás pensando a lo mejor en un embarazo molar. O bien,
Si aún sube más y más y más de eso, ya puedes pensar hasta en un coriocarcinoma. El coriocarcinoma, que es un tumor maligno de trofoblasto, se eleva la fracción beta 1000%, muchísimo. Entonces, sí es bien importante la determinación de fracción beta en los embarazos. ¿Cuándo la solicitas? Pues cuando tu clínica con tu ultrasonido no concuerda, ¿sí? Si va creciendo bien la bolsita, si hay un embrioncito adecuado, si las cuentas coinciden, pues ahí te vas. Y si no ves nada raro, pues ahí te vas, ¿verdad? Pero si la imagen tiene un aspecto de que te haga pensar que es un embarazo molar, pues ya lo vas a pedir, ¿verdad? Pero es importante determinarlo y eso es muy importante. Si no está embarazada, hay tumores de ovario que producen gonadotropina coriónica, que de eso supongo que lo vieron en el pasado. Pero hay tumores de ovario, sobre todo derivados de las células germinales, que producen fracción beta elevada. Doctor, entonces, ¿a partir de cuándo podemos nosotros ya hacerle la prueba de embarazo a la paciente? Sí, dice que desde el momento de la concepción ya empieza a aumentar. O sea, ¿cuál es el punto de corte en el cual ya detectan las pruebas del embarazo? En orina y en sangre es igual. Digo, al momento de la concepción ya hay niveles cuantificables en plasma y en orina. ¿Sí? Obviamente, si la paciente busca embarazo y tiene ciclos normales y más o menos tienes la idea o ella tiene la idea de qué días son los fértiles y o está en tratamiento para fertilidad y tú programas las relaciones o la inseminas, después de hacer una inseminación, por ejemplo, pasan 24 o 48 horas y ya puedes hacer una fracción beta determinante. ¿Sí? Al final de cuentas, después de 48 horas. Pero en condiciones normales, pues la paciente no se va a hacer una prueba los 2 días que tuvo relaciones. O sea, es distinto. Generalmente se espera que tiene retraso. Pero a las 48 horas de que se pudo haber llevado a cabo la fecundación, ya puede haber factores, cantidades determinables de fracción beta, tanto en orina como en sangre. ¿Sí? Entonces, eh, calculando más o menos ese tiempo, porque, digo, puedes tener, el día fértil era el día hoy 8 de septiembre, ¿sí? La paciente tiene relaciones, pero a lo mejor puede ovular hasta mañana, o puede ovular en 48 horas, ¿sí? O a lo mejor ovula mañana, los espermatozoides duran 24 horas, ahí medio vivos, entonces a lo mejor se embaraza hasta pasado mañana. Entonces, de la fecha probable de fecundación, sí puedes esperarte con 48 horas, para que ya puedas confiar en una prueba negativa o una prueba positiva. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Una otra pregunta de esto? Bueno, entonces, les digo, es importantísimo determinar la fracción beta de gonadotropina crónica. Y eso es muy sencillo, no tiene que estar en ayuno, se puede tomar en cualquier momento. ¿De acuerdo? Fracción beta de gonadotropina coriónica. Digo, la gonadotropina crónica es la que se sintetiza muy precozmente, ¿verdad? La gonadotropina crónica también, es lo que les decía. Otra hormona importantísima es el lactógeno placentario. El lactógeno placentario cobra importancia. Esto solamente, como su nombre lo indica, se produce nomás en la placenta. No el lactógeno placentario hepático ni el lactógeno placentario cerebral, ¿sí? Ni en la tiroides. El lactógeno placentario. El placentario se refiere a placenta. ¿Sí? Entonces, nada más ahí se produce. Y obviamente, cuando hay trofoblasto, hay lactógeno placentario. Y este polipéptido se segrega por el sincisto trofoblasto. Acuérdense que el sincisto trofoblasto es la placenta, es la parte trofoblástica placenta, ¿sí? De materna. ¿Sí? Y es bien importante. A lo largo del tiempo, se le ha atribuido al lactógeno placentario la génesis de la diabetes gestacional y la génesis de la preeclampsia. Hay muchas teorías todavía. La preeclampsia es el estado hipertensivo en el embarazo. Está chidísimo ese tema, está mamoncísimo, está muy padre. La preeclampsia es
es un tema súper nice, o sea, olvídense de, de, de leer un electrocardiograma, o sea, olvídense de no sé, ay, tiene un higroma quístico en el cerebro. No, 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 la preeclampsia es una enfermedad genial, ¿sí? Tan genial que no sabemos la causa todavía de la preeclampsia, ¿sí? Hay muchas teorías. Y el lactógeno placentario ha contribuido a este misterio de la preeclampsia, ¿sí? Hay marcadores precoces para determinar factores que puedan llegar a predisponer preeclampsia. Y el lactógeno placentario fue uno de ellos, ¿sí? Entonces, tenemos que determinar los niveles de lactógeno placentario cuando la paciente tenga riesgo de hipertensión o preeclampsia, cuando la paciente tenga riesgo de obesidad o que tenga obesidad, cuando la paciente tenga riesgo de tener diabetes gestacional, cuando la paciente haya tenido pérdidas fetales repetidas, cuando la paciente haya tenido malformaciones en embarazos anteriores. En muchos casos pedimos lactógeno placentario. Si lo, y esta cobra importancia el primer trimestre nada más. ¿Sí? El primer trimestre. Si tú quieres determinar preeclampsia, en el segundo trimestre no tiene caso. La preeclampsia solamente se presenta después de la semana 20 del embarazo. No hay preeclampsia antes de la semana 20. Borren eso de su cabeza. No hay preeclampsia antes de la semana 20. Preeclampsia significa, por siglas en griego, antes, clampsia es rayo, destello. Entonces, se le puso así a la preeclampsia hace muchos años porque las pacientes convulsionaban. Las pacientes tenían hipertensión y convulsionaban. Entonces, antes de esto, tenían hipertensión. Pero un dato clínico que presentan muchos pacientes es la amaurosis. La amaurosis es la ceguera momentánea y repentina. Entonces, la paciente de repente deja de ver, ¡pum!, convulsiona. Entonces, se le puso preeclampsia. Y no hay preeclampsia antes de la semana 20, muchachos. Ya los veremos por qué. Tiene que ver esto con el páncreas, hígado, riñón y suprarrenales, ¿sí? Por los niveles de lactógeno placentario y por muchas otras cosas. Después de la semana 20 cambian muchas funciones renales, suprarrenales, hipotiroideas y hepáticas, entonces ya no. Si tenemos hipertensión antes de la semana 20, tenemos que estar pensando en que es una paciente con hipertensión crónica, que ya la traía de su casa. Si tenemos hipertensión antes de la semana 20, o puede ser un embarazo múltiple, donde hay mucho trofoblasto, o puede ser un embarazo molar, o puede ser paciente con diabetes, o puede ser paciente obesa. Hay muchas otras alternativas, ¿sí? Pero siempre cuando hay preeclampsia, hipertensión antes del embarazo, antes de la semana 20, perdón, tienes que descartar otra cosa. Preeclampsia se llama a la aparición de hipertensión después de la semana 20. Antes de la semana 20 no es preeclampsia, o es hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada, ya se tiene otro apellido, ya es otra clasificación. Pero bueno, el lactógeno placentario es un marcador para determinar índices de riesgo en pacientes que puedan tener hipertensión o preeclampsia. Está muy chido, pero ya lo veremos cuando veamos hipertensión, está muy padre. Bueno. Perdón, ya me emocioné, ya son las 3. Ya casi. No se preocupe, que está chido el tema. Pero siempre hay cosas que hacer. Tengo que ir al cine ahorita, luego tengo que ir a consulta, luego tengo que comer. No sé qué me estoy comiendo. RIP, ándale pues. Otras hormonas, adenocorticotropina, también se produce politín. La progesterona, por supuesto, la progesterona se produce también en la placenta, es importantísimo. ¿Sí? Como les decía en un principio, el cuerpo lúteo produce progesterona principalmente. También las suprarrenales. Y el otro tercer lugar donde se produce progesterona es en la placenta, obviamente en mujeres embarazadas. Y la progesterona, muchachos, es la encargada, la producida por el cuerpo lúteo y luego después por la placenta, eso es la encargada de mantener la circulación adecuada del cincito trofoblasto. En el cincito trofoblasto necesitamos cantidades adecuadas de progesterona
para que se mantenga esta irrigación. Acuérdense, ya no se van a acordar porque lo vimos hace muchísimo tiempo, hace como un mes. Acuérdense que la progesterona, la depresión súbita de la progesterona provoca la obliteración de las arteriolas, ¿sí? Es una causa indirecta del despeñe y de la menstruación. Entonces, si mantenemos progesterona en niveles adecuados, como con el cuerpo lúteo y por la placenta, ese trofoblasto se inserta perfecto y aumenta la vascularidad. Entonces, para que me entiendan, es como cementito para la placenta, la progesterona. Es como si pusieran cementito a la placenta ahí, la progesterona, para que se pegue bien, para que haya buena inserción y para que no haya áreas de desprendimiento. Entonces, la placenta, en términos generales, y entre comillas, mantiene el embarazo las primeras 14 semanas, ¿sí? Entonces, es bien importante utilizar progesterona. Y la progesterona la vamos a dar en pacientes que tengan amenaza de aborto, en pacientes que tengan una fase lútea deficiente, en pacientes que han tenido pérdida gestacional de repetición, en pacientes con amenaza de parto. Para muchas cosas se utiliza la placenta, ¿sí? La progesterona. Cuando la producción de la progesterona por la placenta no es suficiente. Entonces hay componentes de progesterona sintéticos que vamos a utilizar, ¿sí? Y en pacientes, por ejemplo, las que hacemos con reproducción asistida, en las que inseminamos o lo hacemos in vitro, le atascamos progesterona a dosis industriales, ¿sí? Para mantener esa placenta adecuadamente insertada, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ahí le dejamos. Después vamos a seguir un poquito más viendo placenta. Yo ya quiero que vean cómo se ve la placenta en el ultrasonido. Y después de esto, ver cómo se ve el cordón en el ultrasonido, cómo se ve el líquido en el ultrasonido. Y luego seguimos con fetometría. ¿De acuerdo? Y Muy bien, Doc. están dormidos, despierten, porque tienen otra clase. Y si están despiertos, pues nos vemos mañana si Dios quiere. Nos vemos, doctor. Hasta Muchas mañana, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós, Doc.